ajustando el voltaje de VA que va al transistor. Y según ese voltaje, pues, que va al transistor y que va a la base del transistor, pues, va a provocar un cambio de corriente ahí en el colector, esa resistencia que hay en colector. Y lo que tienen que hacer es medir ese voltaje en la resistencia del colector, en ese VI. Y ustedes, no, ustedes tienen que sacar la ecuación de ¿qué? La función de transferencia de V sub 0. Y dependiendo de eso, pues el voltaje que se le da en DI se le va a mandar a V sub 0 para que genere el voltaje que dice ahí abajo. Creo que Pila ahí. si dice que si V igual a 0, entonces el V sub 0 es 0,75. Ahí habría tienen que analizar el circuito ahí en V sub 0, un circuito en serie con la salida de la PSOC. Es como que haría el esquemático, pues ese fue el que usted me envió. Muestra, a ver, quedaría casi el mismo. El ADC va ahí, el SADC SAR va ahí, el transistor va ahí, ese de DAC va ahí, el del potenciómetro va ahí, ese que dice Start, bórrelo, eso no va ahí. Ya le enseñaron el SD, ¿no? No, el Cucho solo mandó que leyeran el PDF y no explicó nada de LCD. Listo, entonces el SD no Lo va, explicó entonces muy poco, borre el ¿verdad? bloque. Sí, no les dijo que había que mostrar los valores ni nada. No, solo medirlos. Ah, listo, entonces borre el bloque de LCD, ese que dice carácter LCD, y borre arriba el Start, ese Start con el switch, arriba a la izquierda. Esto también lo elegí. Sí, porque a nosotros nos ha puesto que como un botón de encendido para el sistema. A ver, lo del potenciómetro va tal cual, porque ustedes tienen que leer el voltaje del potenciómetro y según ese voltaje mandárselo al transistor por la base, o sea, con el DVDAC. Y la parte de la DC otro también va porque también tienen que ver medir el voltaje en paralelo con la resistencia. Entonces ustedes tendrían que poner otra resistencia y otra salida, una salida otro de verdad de verdad también. O sea, Habría que tienen que poner poner otro de verdad, pero ustedes, el de ese de 10 bits. sí, él no les dice cuál, sí, creo que al más propio les dice, no me acuerdo. Bueno, tienen que tener otro de verdad ahí. Sí vieron de verdad, ¿no? O vieron Sí, otro tipo de. sí, ese de verdad lo vi. El control de P. Una regla del control del sistema es la siguiente: la señal de control de P se usa para mirar la señal de voltaje obtenida en el puerto analógico P A. Cero. La señal de voltaje obtenida en el puerto P, la cual ajusta la corriente de colector del VJ. Esta corriente fluye hacia resistencia RG que provoca la catata la cual ingresa a la pieza por los rectos. B y C aplica a un bloque de componentes internos, los cuales se encargan de generar el voltaje de salida OP sub 0 por el puerto analógico, la nueva etiqueta de la resistencia real. Entonces, ya puse el otro de DAC, sí. Sí. Bueno, de ahí sale el voltaje que se ajusta a la resistencia para que el voltaje que el productor pide. Entonces póngale ahí una resistencia y un VCS ahí a la salida Aquí la configuración tal cual como está o el voltaje de rango queda igual, todo igual. A él no les dijo rangos, entonces yo creo que sería. Déjelo, 10 bits, déjelo así por el momento. Ahora busco qué. Una salida analógica. En esta, ¿no? Sí.
configuro aquí este pin de analógico. Sí, La creo que solo le terminal, terminal, sí. No, ahí no le el cambia. resistor, No, no, que así. es cuando es pin digital. Ah, ok, ok. ¿Qué más? Ya, ahí cuando es analógico le cambia el externo al terminal si queremos hacer la conexión. Y entonces denote la conexión, póngale una resistencia y una tierra. Pongo la resistencia. Sí, conéctela ahí. Sí, ya, ahorita. Sí, ya, ahorita. ¿Dónde va? ¿Qué? Allí en Domitivo iba a visitar una prima. Ah, ¿y dónde va el partido? ¿En la casa? De la niña. Ah, ¿el Wilmer? Listo. Ese sería el esquemático. Ahora lo que les falta, tienen que analizar el circuito, esa parte donde está la resistencia de 100K, sacarle la función de transferencia. Sí. Aquí nosotros con el 150K RB. Es que el profesor, bueno, ahí según lo que dice que, pues no dice que sacarle función de transferencia, es lo que compromete los pero que dicen los instrumentos es que tiene problemas con la función de transferencia de su cero. Se requiere el cumplimiento de esas tres referencias. Ahí habría que, no, sí le sirve la función de transferencia que yo le envié. Tienen que analizar el circuito ese de la resistencia, el de sub-cero que está a la derecha. No, o sea, el que tenía en el PDF. Tenemos que analizarlo. Tienen que analizarlo, pero igual es un circuito en serie, o sea, la fuente sería la salida de la PSOC. Y tienen que ver la función de transferencia entre el de sub-cero y la salida del PSOC, o sea que como le digo, como le digo, usted vio el PDF que le mandé donde yo saqué la función de transferencia. Por aquí, esto. Sí, al baje. Jair. Bien. Baje. Mire aquí. Bueno, ahí era era un poquito más complicado porque era con el transistor. Ahí ustedes tienen que hacer el mismo análisis, pero solo con la resistencia que va a la salida de la PSOC. Sí, el de cero. Tenemos que hacer una malla. Sí, al igual le queda fácil porque solo es una resistencia conectada a la fuente, que sería la salida de la PSOC. Lo tienen que analizar para ver cómo influye la salida cómo influye la resistencia con la variación del voltaje que genere el pin de la PSOC. Sí, ya ahorita sube. Y esto entonces, pero entonces las resistencias de nosotros quedan de 1.p. Tienen que cambiar y tenemos que cambiar aquí el tip, es un tip 41, tip 41, sí. Entonces solo es de cambiar acá y el resto es igual, ¿no? Sí. Y la programación. Es que para eso primero tienen que analizar esa resistencia. Ya después cuando analicen y vean el factor, digamos el factor de voltaje que hace que cambie eso, ya ahí sí programan. Por ejemplo, digamos ahí en lo que yo hice, si ve que me salió como una ecuación, vaya al PDF que... mire, o sí, ahí en el código, pero mirar, vaya abajo. Mire, ahí dice que dice BD, BDAC, esa es la ecuación
que regula el voltaje que va a la resistencia, y con esa es que se obtiene el voltaje que el profesor pide. Pero esta solo es para el transistor, ustedes tienen que sacar una para la resistencia, y ya después de eso en el código ponen esa ecuación y ya con eso deberían de ajustar ese voltaje. Pero aquí, aquí en el código cambia todo Eh, casi, o no, porque la porque LCD, cambiaría la ecuación. Bueno, la LCD no es mucho, porque usted pone, digamos, es el LCD position, todo eso lo pueden quitar. Pero digamos, donde se adquieren los voltajes, ese ADC, ese VREF, ya voy, espere, y ese VREF tiene que ser, ya espere, tienen que ser o sea, va a ser lo mismo, porque van a obtener un voltaje del potenciómetro y van a obtener un voltaje de la resistencia del transistor. Eso es tal cual. Lo único que cambia es que tienen que ajustar otro de VDAC para la resistencia para la resistencia B sub 0. O sea, digamos, todo eso del LCD lo puede quitar. Desde la línea 63 hasta la 52 puede eliminar todo eso. de la 55, ¿sí? Desde la 50, no, desde la 63 puede quitar todo eso. Porque aquí dice Porque, LCD position en la 55. sí, pero lo que sigue abajo también es de la LCD, entonces a ustedes no les compete eso. Desde la 63. Sí. Marica, qué puta. Y bueno, entonces aquí donde usted me dice que esta era la ecuación que usted habían sacado como para el transistor, entonces nosotros tenemos que poner la ecuación para lo de la La resistencia, ¿sí? resistencia, sí. Sí, porque con esa ecuación es que ustedes pueden regular el voltaje que el profesor les pide, o sea, pueden hacerlas, ¿qué? Pueden regular los incisos que le pide el profesor ahí. Con esa ecuación, pues ustedes ya tienen la función de transferencia y conforme vayan ajustando el potenciómetro, pues se le va a ir ajustando el voltaje en la VRL. Pero Esto tienen que sacar esa ecuación. lo que yo había escuchado al profesor, cuando el potenciómetro está en cero, tiene que botar un valor de 0,66. Sí. Eso Bueno, creo que sí, 75 le aparece a usted ahí, no, no muy bien. ¿en dónde? ¿En el PDF? En el PDF creo que dice 0,75. Sí, 0,75. Entonces voy a cambiar lo de las resistencias. A cambiar Sí, los eso, valores. Cambio los los valores de las valores. resistencias, poner el tip, ¿qué le voy a decir? Y después que tenga eso, sí paso a la programación. Y bueno, y a los pines. Ah, no, Los pines, pues, solo ¿solo tienen que igual? poner otro pin de más, que sería el pin uno, ese que dice arriba pin uno, serían el que le sale de más. Que lo tienen que poner ahí es el que va a la resistencia. Este es el pin que va a la resistencia. Sí, el que dice pin uno va a la resistencia. Ah, es como poner aquí en el esquemático acá. Sí, ajá. Y aquí el capacitor. Ese no influye mucho porque es como para filtrar el ruido y mantener un voltaje, para que mantenga el voltaje no varíe mucho, pero pues si no se ponen, no varía mucho, la verdad no influye mucho ese capacitor, porque Eso fue lo no, que usted me dijo en el taller, que nosotros no pusimos el capacitor, bueno, los voltajes algunos dieron, otros no. sí, es que a veces, es que depende también de qué magnitudes de voltaje estén utilizando y a qué fuente tenga conectada la PSOC. Si es una fuente estable, pues la verdad el condensador no se necesita porque no necesita filtrar, digamos, mucho ruido ni mantener el voltaje estable porque ya la fuente que tienen es estable. Ah, ok. Bueno, entonces tenemos que tener un potenciómetro de 10K. Ujú. Ya, eso yo. Y Eh, ahí le toca cambiar los valores de resistencias
y allá la ecuación de esa resistencia. Ya después de ahí ponen en el código la ecuación para que les genere el voltaje. Creo, es que no me veo bien, pero creo que la ecuación esa que yo les puse del transistor en sí no la necesitan porque lo que tienen que ver es medir el voltaje. Primero hacer la práctica solo hasta medir el voltaje que le genere la B y los voltajes en paralelo de la resistencia RC del transistor. Ya con las pruebas usted más o menos tiene los valores y pueden ir ajustándolos sin que saquen la ecuación, pero pues lo mejor es que saquen la ecuación. Sacamos la ecuación, listo. Y usted ahorita va por allá y a qué hora más o menos está en la casa, como a las 7, 8. No, pero a las 6 7 sí. Ah, pues yo cualquier cosa ahí le escribo, ay, qué pena con usted, güey. Ajá. ¿A qué hora es el partido? Las 4. Ay, no, eso sí Las escuché, 4. póngalo a hacer mapas de carnaval y si no habla libre. Bien, para hacer. Hágale, entonces voy a cuadrar, voy a enviarle este a Winner para que ahorita se guíe. Eso, marica, ya por el código y eso, pues si quieres, sí, por el código y eso me guío y ya me pasó el programa de los mapas de carnado, solo es hacer eso sí y listo. Listo, entonces voy a finalizar la llamada. Hágale, todo Hágale, bien, mijo, digamos. pero bien, gracias. Listo, vemos. Gracias, señor Jair. Mister, esto que es el señor. El profe, vamos a poner el profe. No, profesor, no hay. Bueno, nos Nos vemos. vemos ahí. Nos Bueno, escribimos tarde por si acaso, entonces. Listo, hágale, todo bien.